Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Pues en esta mañana nos encontramos en la casa de nuestro Dios para escuchar la palabra de Dios. Antes de iniciar, quisiera pedirles a todos y a cada uno de ustedes, se pueden poner de pie. Vamos a poner el tiempo de la palabra en las manos de Dios y después empezaremos con el tema. Bendito Padre Celestial, tú que moras en nuestros corazones y estás aquí con nosotros, te damos gracias por haber permitido estar unánimes en este momento para escuchar tu palabra. Permite, Señor, que la palabra que sea leída, que sea estudiada en esta hermosa mañana, podamos recibirla con gozo, podamos recibirla con alegría, y que sea de bendición para nuestras vidas. Bendito eres y grande para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque fiel y verdadero es aquel al que clamamos, es a ti, Señor Jesucristo, aquel que nos redimió de la perdición eterna. Gracias, Padre, por permitirnos estar en este momento y estudiar con mis hermanos la palabra de Dios. Este tema, Señor, lo pongo en tus manos para que tú dirijas mis palabras, para que tú dirijas, Señor, al pueblo también, que lo reciba, Señor. Ábrele sus mentes, sus corazones, sus entendimientos, Señor, para que lo reciban con gozo y podamos aprender algo de tu palabra. Esto te lo ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, antes de iniciar con el tema, le solicito a mi esposa que les reparta unos papelitos a todos y a cada uno. Estos papelitos van a ser contestados durante el tiempo de la palabra y pueden recibirlo, pueden ir anotando ahí lo que consideren que sea la respuesta. Entonces, al finalizar lo vamos a leer. Entonces, pueden poner lo que consideren ustedes, hermanos. Está abierta la pregunta. Bueno, para iniciar en esta mañana, hermanos, el tema que estuvo en mi corazón y ha estado durante todos estos años es el que se encuentra en Isaías capítulo 40, versos del 6 al 8. Estos 3 versos del libro de Isaías son los que vamos a estar comentando en esta mañana. El tema principal es la palabra de Dios. Como todos saben, en este mes es el mes de la Biblia. Pueden alzar la mano los hermanos que se sepan los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Pueden alzar la mano? Muy bien. Bueno, ¿pueden alzar la mano los hermanos que tienen el conocimiento de que hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Muy bien. ¿Pueden bajarla? Bueno, gracias. En este mes, como les decía, es el mes de la Biblia, por lo cual tenemos que dar un tema acerca de la palabra de Dios, que está escrita en 66 libros, ¿no? Como introducción podemos pensar que, a no ser por un incidente o alguna tragedia, alguna enfermedad que nosotros, los seres humanos, tengamos, nos puede cortar la vida. Entonces, los hombres aproximadamente pueden vivir 76 años y las mujeres aproximadamente 81 años. Es una estadística que podemos encontrar por medio de investigación. Y ahora, respecto a la palabra de Dios, la Biblia nos habla de los primeros patriarcas. En Génesis
nos relata que los primeros hombres vivieron mucho más de lo que se vive hoy en día. Por ejemplo, Adán vivió, ¿cuántos años creen que vivió Adán? Ustedes sí han leído esa parte, ¿cuántos años menciona la palabra de Dios? En Génesis lo especifica. El versículo no lo vamos a tomar ahorita, pero aproximadamente la palabra de Dios menciona que vivió 930 años. Y hay otro personaje en la palabra de Dios que nos dice que Matusalén vivió 969 años. Bueno, comparado con la estadística que al inicio les comenté, de 81 para las mujeres y 76 para los hombres, pues se dispara completamente. Ahora, entendemos que hay una disminución gradual en cuanto a la vida, a la duración de la vida, de los patriarcas y nosotros. Podemos entender en Génesis, capítulo 3, avanzamos. Después del diluvio, la Biblia registra una disminución progresiva en la duración de la vida de los patriarcas. En Génesis capítulo 6, verso 3, dice la palabra de Dios: sus días serán 120 años. Es interpretado por algunos como un límite máximo para esta vida humana, mientras que otros lo ven como una referencia al diluvio, como un límite temporal para la paciencia de Dios hacia la humanidad. Ahora, vemos en Salmos 90:10. Este salmo establece que la vida promedio puede ser de 70 u 80 años. Con algunas personas ha alcanzado los 80 si tiene buena salud, pero si nosotros sobrepasamos estas edades, con mayor razón debemos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todo el tiempo que nos ha dado, ya que la palabra de Dios en Salmos 90:10 nos indica que los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. También podemos ver en Santiago 4:14, la palabra de Dios nos dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Los que hemos viajado de este lado del Rincón, hay una parte donde le llaman Maravillas, un poquito más adelante de los Pajaritos. Ahí nosotros circulamos por esa zona, por eso lo menciono. Hay una parte, si pasas como a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, ya la neblina ya empieza a notarse, ya empieza a obstruir la visión y llega un momento que sale el sol, se desvanece la neblina y otra vez el frío y empieza otra vez la neblina. Dice la palabra de Dios que nosotros somos como neblina. Entonces, podemos continuar, dice: ahora, ya sea que nosotros lleguemos a vivir 20 o 30 años o hasta los 80, incluso a los 100, debemos saber que la vida es muy corta, es muy corta. Nuestra vida, hermanos, no es ninguna gota en medio del océano comparado con la eternidad que Dios tiene para nosotros. La vida es como un suspiro. ¿Pueden suspirar, hermanos? ¿Pueden suspirar? Así es la vida, hermanos, así es la vida. Dios lo manifiesta en su palabra como un suspiro. Nuestros años son como neblina, nos dice el apóstol Santiago. Ahora, antes de entrar al tema, quería comentarles acerca del libro de Isaías. El libro de Isaías, pues, como todos saben, viene en el Antiguo Testamento.
Y este libro de Isaías es un capítulo muy importante, el 40. Podemos entender que toda la Biblia es importante y el libro de Isaías, desde el 1 hasta el 39, son importantes, pero en específico el 40 es un capítulo que habla acerca de una redención. Podemos leer en Isaías capítulo 40, vamos a hacer una como reseña de lo que trata el libro de Isaías para poder entrar en contexto a Isaías 46, 7 y 8. Lo vamos a hacer un poco rápido. Isaías capítulo 40, que da comienzo acerca de unos anuncios y promesas que Dios haría por el pueblo de Israel. Usted recordará que el pueblo de Israel había sido castigado. Dios usó al pueblo asirio para poder castigar al pueblo de Israel, la nación de Asiria. ¿Y por qué los castigó? Por su desobediencia. En el año 722 antes de Cristo, Israel fue sitiada. ¿Invadida por quiénes? Por los asirios. Y los primeros 39 capítulos del libro de Isaías recogen las advertencias y el juicio que Dios había hecho para su pueblo, para el pueblo de Israel. Entonces, Israel fue juzgado por Dios. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su desobediencia. ¿Y cómo fue juzgado? Pues por medio de la invasión de los asirios. Sin embargo, este capítulo 40, hermanos, cambia completamente el tono del mensaje de Dios. Los primeros 39 capítulos del libro de Isaías, pues nos habla un poco fuerte, ya que Dios no desea la desobediencia de su pueblo, sino que desea que nosotros sigamos el camino que Él nos trazó en su palabra. Entonces, el pueblo de Israel fue juzgado por la rebeldía y la desobediencia. ¿Quiénes de ustedes, cuando fueron niños, desobedecieron a sus padres? Considero que la mayoría. En este caso, Israel desobedeció a la palabra de Dios. Entonces, como les decía, en el capítulo 40 cambia el mensaje y el título del capítulo 40 dice: Jehová consuela a Sión. Comienza con una exhortación: consolaos, consolaos. Y un mensaje de esperanza. ¿Y cuál es ese mensaje? Que Dios va a redimir a su pueblo. Dios va a redimir a su pueblo. Entonces, podemos observar, como les decía, que en el capítulo 40, ya empieza un mensaje de esperanza, porque Dios iba a salvar al pueblo de Israel de las manos esclavizadas, esclavizadoras. Iba a salvar a su pueblo. Por eso en este versículo nos dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Estuve investigando y la palabra consolaos es una invitación al que el pueblo se anime y confíe en el poder del Creador y del amor de Dios. Después de un tiempo de sufrimiento, Dios manda este mensaje para que ellos puedan recibirlo como un mensaje de esperanza, como un mensaje de consolación. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, pero que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dios anuncia la salvación.
Este es un contexto, hermanos, de lo que viene a continuación de los 3 versículos que vamos a leer. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir? A voces, que toda carne es como hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, y ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Podemos meditar en la palabra de Dios en estos 3 versos? En otra versión dice, una voz dice, grita, y yo pregunto, ¿por qué de gritar? Todos los seres humanos son como hierba, y su lealtad como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, y se cae cuando el Señor sopla sobre ella. De verdad, la gente es como hierba. ¿Cómo somos, hermanos? Como hierba. Disculpen, tuve que arrancar un pedazo de pasto en la parte de afuera, pero es para ejemplificar el tema. La flor, con toda su esplendor, su belleza, y la hierba. ¿Qué dice la palabra de Dios? La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre y vivirá para siempre. Aquí podemos entender, hermanos, que la palabra de Dios compara nuestra vida humana con la hierba y las flores, que la verdad son hermosas, pero efímeras, se marchitan y con un tiempo desaparecen. Mientras que la vida humana es temporal, la palabra de Dios permanece para siempre, es inmutable y es eterna. La palabra inmutable significa que Dios no cambia su ser, su carácter o su voluntad, y sus atributos son esenciales como su santidad, amor y justicia. Permanecen constantes e inalterables a lo largo del tiempo. Sin importar las circunstancias, hermanos, o acciones humanas, Él permanece fiel. Esta comparación que nos hace la palabra de Dios nos invita a que no debemos aferrarnos a las cosas pasajeras de este mundo, sino a buscar lo que perdura, que es la palabra de Dios en relación con Él. Voy a hacer una pausa, hermanos. ¿Todos tienen sus papelitos en la mano? Pueden ir anotando, pueden ir leyendo qué es lo que dice. Y pueden anotar algo breve. Pueden anotar algo que consideren ustedes. Dice el papelito, ¿qué estás buscando y qué persigues con tanto entusiasmo? Todos tienen el papelito, hermano. Alcen la mano los que no tienen papelito y se les va a dar otro papelito. ¿Todos tienen? ¿No tienen ahí? Bueno, por ahí están los papelitos. Si pueden hacer favor de repartirlos, por favor. Muchísimas gracias, hermano. Ya que al finalizarlo vamos a meditar. Esta comparación que nos hace la palabra de Dios nos invita a que no debemos aferrarnos a cosas pasajeras de este mundo, sino a buscar lo que perdura, que es la palabra de Dios y la relación con Él, ya lo había mencionado. Hermanos y hermanas, nuestra existencia es como la flor que cae y se marchita. Debemos entender que somos efímeros, no duramos
Nuestra vida es muy breve aquí en la tierra. La Biblia nos recalca que las posesiones materiales, el poder y la fama son pasajeros. ¿Alguien tiene alguna posesión material? La mayoría. ¿Alguien tiene poder? ¿Alguien tiene fama? Son pasajeros, hermanos. Alcen la mano los que tengan la fe en Jesucristo. ¿Alguien que tenga fe en Jesucristo? Dice la palabra de Dios que la fe y las obras justas tienen un valor eterno. Entonces, en Isaías, versos 6, 7, la palabra de Dios nos hace una comparación y entramos al verso 8, que habla sobre la eternidad de la palabra de Dios, en contraste con la transitoriedad de la creación. La creación es, ¿a quiénes crearon? Al hombre, a la mujer, a los animales, a la tierra, a todo lo que ven, Dios lo creó, somos creados. Y también habla sobre la palabra de Dios. Pueden buscar en Salmos 119, 89. Mateo 24, 35. Primera de Pedro 24 y 25. Primera de Pedro capítulo 1 versos 24 y 25. Isaías 48. ¿Alguien ya encontró Salmos 119, 89? ¿Puede ponerse de pie y leerlo en voz fuerte, en voz alta, por favor, hermano? Muy bien. Mateo 24, 35. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Primera de Pedro, capítulo 1, versos 24 y 25. Amén. Y el que estamos viendo, Isaías 48, ¿alguien lo puede leer? Amén. Estos textos enfatizan la idea que la palabra de Dios es, ¿sí?, es eterna y duradera, mientras que la creación es completamente transitoria, es pasajera. Aquí hay unos puntos importantes. La palabra de Dios es eterna y duradera, inmutable y estable, trascendente y celestial, confiable y segura. Bajo sus alas estaremos seguros. Eso nos dice la palabra de Dios. El versículo, regresamos al anterior, en Salmo 119, 89, destaca la eternidad y la estabilidad de la palabra de Dios. La palabra permanece, nos sugiere que la palabra de Dios es inmutable y no cambia con el tiempo. La frase en los cielos puede referirse a la esfera divina, enfatizando que la palabra de Dios es de origen celestial y trasciende por los siglos de los siglos. La palabra de Dios, ¿quién la escribió? La escribieron hombres inspirados por Dios y la llevaron plasmada en manuscritos y posteriormente es la que tenemos aquí presente para meditarla, para leerla.
En Mateo 24:35, donde vienen los textos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, se refiere a que el mundo va a ser destruido en algún momento y que sus palabras de nuestro Dios son duraderas para siempre. Son más duraderas que la creación, por supuesto. La frase mis palabras no pasarán nos muestra la enseñanza y el mensaje de Jesús, que son eternos y tendrán un impacto duradero en la historia humana. ¿Hace cuánto tiempo vino Jesús, hermanos? Más de 2000 años. Y la palabra de Jesús aún sigue plasmado en la Biblia, en nuestros corazones. ¿Ustedes se acuerdan de su tatarabuela? ¿Quién fue? Ya no se acuerdan. Pero se acuerdan que Isaías escribió el capítulo 40. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios. Nos acordamos de la palabra de Dios, todo el mensaje que viene dentro de la Biblia. Podemos meditarla cada día y podemos aprender cómo Dios nos va mostrando su gloria, su poder a través de la palabra. En 1 de Pedro 1, 24 y 25 nos menciona que toda la carne es como hierba y toda su gloria de la humanidad es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El apóstol Pedro estaba citando al profeta Isaías en el capítulo 40, del 6 al 8. Y aplicándolo a los creyentes. Esta palabra también es para nosotros, no nada más para el pueblo de Israel, es para nosotros. La frase del Señor, la palabra del Señor permanece para siempre, enfatiza que la palabra de Dios es única, es la única cosa que perdura por medio de la impermanencia de la vida humana. Al igual que Isaías en el texto que estamos leyendo, Isaías 48. ¿Todos ya anotaron algo en sus papelitos? Algo que puedan anotar y podamos rescatar. Todos levanten sus papelitos los que ya anotaron algo, por favor. Los que no han, todavía hay tiempo. Anótenle algo. Esto es para reforzar lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Ahora les estaré pasando quisiera compartirles algo que Dios me dio, que Dios me puso en mi corazón y se los voy a compartir. Igual son papelitos, pueden ir tomando uno y lo van pasando, por favor. No se sorprendan, es la palabra de Dios lo que viene escrita. Es la palabra de Dios, es lo que conocemos normalmente como Isaías 40, 6 al 8. Si hay algún error, les pido disculpas, por ahí pueden hacerle las anotaciones que corresponden, por favor. Hermanos y hermanas, todo esto que estamos viendo acerca de la palabra de Dios, que es eterna, la flor que se marchita y cae, todo esto que observamos a veces no es algo que tengamos conciencia
o de lo que tengamos presente para nuestras vidas. ¿Quiénes de ustedes quisieran vivir 80 años? ¿Pueden alzar la mano? ¿80 años? ¿80? Ok, pueden bajarla. ¿Alguno de ustedes quiere vivir? Bueno, los que ya pasaron de 40 no pueden levantar la mano. ¿40 años? ¿40? ¿Sí? ¿Y alguno de ustedes quisiera vivir? Ya no están los adolescentes, ya están por allá, pero 20 años. Los adolescentes dirían, no, pues tenemos toda nuestra vida por delante, queremos hacer algo más. Pero ¿quién de ustedes sabe el día que va a morir? Entonces, la palabra de Dios nos dice que no es algo que tengamos conciencia. Por eso es que dice, da voces para que el pueblo reconozca que somos como la hierba, como un suspiro, como la neblina. Da voces, porque el pueblo a veces no reconoce que va a morir. No lo reconoce y no lo reconocemos. No es algo que tengamos presente toda nuestra vida, es que la vida es muy corta, entonces hay que predicar, hay que compartir. Incluso buscamos en Salmos 39, 4, 5, Salmos 39, 4, 5. Incluso el salmista le dice a Jehová, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Entonces el salmista sí sabía que era muy frágil. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como, todos pueden alzar la mano así, alcen la mano así, y agarren, a ver qué agarran. ¿Qué agarraron? Dice la palabra de Dios, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente, completa vanidad todo hombre que vive. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hermanos, les invito a que lean en sus casas el libro de Isaías 39, del 1 al 8. El rey Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Pueden leerlo en su casa. Este capítulo nos habla de cómo el rey se jactaba de sus riquezas y les mostró a la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Presumiendo. Pueden leerlo con calma, hermanos. El libro de Isaías es muy interesante, pero a veces poco lo entendemos. Y este capítulo pues es muy amplio también. En la lectura no lo leímos completo, pero nos enfocamos a esos 3 versos. La brevedad de la vida es algo que entendemos y aceptamos. Nosotros sabemos que la vida es corta, sí lo sabemos, pero tiene muy poco impacto en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir. En este versículo del capítulo 40, versículos 7 y 8, el 7, compara la vida humana y sus excelencias con una flor. Las excelencias, yo voy al cerro a caminar, está bien. Yo voy al gimnasio, está bien. Yo como comida saludable, está muy bien. Hay que hacerlo, hermanos. Como carne para que me dé proteína, hay que hacerlo. Entonces, hay que hacerlo, hay que cuidarnos, pero
No hay que olvidar que la flor y la hierba, como ya les había dicho, se cae y se marchita. Se cae y se marchita. Para ir cerrando, hermanos, este tema, debemos observar cuál era el propósito de Dios en este capítulo 40 del 6 al 8. El propósito de Dios, primero, era exponer la necedad de confiar en algo tan frágil y pasajero. ¿Quién confió en algo tan frágil y pasajero? El pueblo de Israel. Dios no quiere que nosotros, como su pueblo, pongamos las esperanzas en nosotros mismos, en lo que tenemos o en lo que podemos llegar a lograr o en lo que podemos llegar a tener o a ganar. Dios expone la falsa esperanza en todas estas cosas. Y en estos tiempos, las cosas que vemos y conocemos, todas están proyectadas a que uno diga: mi vida está feliz con esto, con aquello, con lo que tengo, estoy feliz. El mundo de hoy, lo dice el canto, se encuentra en agonía. El mundo de hoy se encuentra en agonía. Y en aquellos tiempos también se encontraba de igual forma. Por eso, repito, decía la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir? Que toda carne es como hierba. ¿Y quién es la carne? La vida humana, nosotros. ¿De dónde venimos, hermanos? ¿De dónde somos? ¿De dónde venimos y a dónde iremos? Del polvo venimos y al polvo volveremos, porque somos carne. Bueno, hay anuncios en internet, no sé si ustedes los han visto, supongo que sí. Cada video que suben o que ven, de repente aparece un anuncio en internet que dice, o que promocionan, ¿no? Promocionan algunos productos, ¿no? Para el cabello, para nuestra vida, para nuestra casa, algunas cosas materiales. En el anuncio está una persona, ¿no? El que lo vende, dice, yo adquirí este producto, yo lo adquirí. ¿Y saben qué? Con este producto soy feliz con él. Me cambió la vida. Y ahora soy feliz, estoy muy contento con este producto, me cambió la vida. A veces lo decimos, y este anuncio lo menciona como para qué, como para aferrarnos a las cosas de este mundo. Claro, ese es un ejemplo, ¿no? Puede haber muchos más ejemplos. Como que Dios le dice a su pueblo de Israel, poner sus esperanzas en algo temporal y frágil como es la flor y la hierba. Ellos pusieron sus esperanzas en algo tan frágil, pero tan frágil, que Dios tuvo que usar a personas ajenas, a personas extranjeras, a que vengan a castigar al pueblo de Israel. Pero en el capítulo 40, la palabra de Dios ha llegado a nosotros, ha llegado a nuestros corazones y nos ha dicho, consolaos, que tu tiempo ha llegado, que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Hermanos, todo lo que anhelamos, todo lo que valoramos, lo que perseguimos con mucho entusiasmo y determinación,
que no sea nuestro Señor Jesucristo y su gloria, por más bueno y noble que sea o que parezca, es pasajero y temporal como la flor. Por eso no es algo digno de entregar nuestras vidas, que pronto desaparecerá. Nos vamos a decepcionar como se decepcionó el pueblo de Israel al poner toda su esperanza en esas cosas terrenales. Entonces, el primer propósito de Dios, para ir recordando, es exponer la necesidad de confiar en algo tan frágil y pasajero. Exponer qué necio es vivir por algo tan frágil, ¿no? ¿Qué dice el canto? Yo vivo, Señor, porque tú vives, y por la misericordia de Él no hemos sido consumidos. ¿Sí? Ahora, el segundo propósito es animarnos a confiar en algo más permanente. Este propósito de Dios tiene la intención de animar al pueblo a reflexionar, a repensar las cosas para que pongan su confianza en algo más firme. Hermanos, Dios quiere que apoyemos nuestra vida en algo más duradero, algo más sólido, que es, pueden decirlo todos juntos, la palabra de Dios. Nuevamente, la palabra de Dios. No hay más, hermanos, no hay más. Nosotros somos, ¿cómo? Somos como la flor, no somos nada, como la neblina, somos carne, como un suspiro. Entonces, hermanos, tomemos en serio las advertencias de Dios, ya que Dios también advirtió al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías. Tomemos en cuenta que Dios advierte y su pueblo no escuchó. Su pueblo no escuchó. Hay que buscar fervientemente las promesas del Señor, los juicios. Hay que buscarlo como Él nos ha buscado y nos ha traído hasta este lugar. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿pero qué tengo que decir? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es su pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre, hermanos. Ahora, ¿qué es eso que nos causa amargura, ansiedad cuando no lo tienes o lo has perdido? ¿Qué es lo que te acongoja? Cuidado, hermanos. La gloria de la carne es eso que parece engrandecer nuestra vida para mejorarla o embellecer nuestra vida. Eso es la gloria de la carne. Y la pregunta que es, ¿qué es eso para ti, mi hermano? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que usted está buscando y persigue con tanto entusiasmo? Todos ya tienen sus papelitos, ¿verdad? Es tiempo, hermanos, de poder responder esa pregunta. Como ya lo mencionaba, si no es nuestro Señor Jesucristo, pues es gloria de la carne. Si no es la palabra de Dios, es gloria de la carne. Entonces, hermanos, con este tema, con estos versículos que pudimos observar, nos dimos cuenta que la palabra de Dios primeramente nos habla a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, y nos dice que somos
como la flor del campo. ¿Alguno de ustedes tiene su jardín? Algunos valoran más algunas plantas, algunos menosprecian a otras que son hierba, no tienen maldad, le llaman, crecen, sobreabundan, y las plantas que cuidamos, pues a veces no las vemos, ¿no? Pero como la hierba, la que crece en el campo, la que nace de la tierra, ya que nosotros también somos como la hierba. Hace una comparación el profeta Isaías y lo reafirma el apóstol Pedro en Primera de Pedro. Hermanos, espero haya sido de bendición para sus vidas la palabra de Dios. Podemos ver que la palabra de Dios es inmensa y Dios es grande, y el poder de la palabra de Dios, lo que Dios nos quiere dar a entender, las comparaciones de la palabra de Dios como una semilla, las afirmaciones de la palabra de Dios. Podemos encontrar muchas cosas acerca de la palabra de Dios, pero en este momento Dios ha puesto en el corazón de todos ustedes de entender que somos como la flor del campo, que se marchita y cae, y el viento de Jehová sopló sobre ella, dice la palabra también. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, porque Dios nos cuida en su mano poderosa, nos tiene en su mano poderosa, pero también llega el momento en que es momento de partir, y como la hierba, pues también sopla el viento de Jehová. Espero les haya sido de bendición. Puede ponerse de pie, hermanos, para terminar este tiempo. Vamos a realizar una oración, dando gracias por la palabra de Dios que nos fue entregada en este día, y después le damos el lugar a nuestro hermano que está dirigiendo. Bendito Padre, grande eres en misericordia y grande es tu fidelidad por todos los siglos de los siglos. Gracias por permitir este momento de escudriñar tu palabra y entender tu palabra, Señor. Gracias por hacer esa comparación de la vida humana con la flor, con la hierba del campo. Entendemos claramente, Señor, que si no estamos agarrados de tu mano, no podremos hacer nada, porque la Biblia lo dice, que no somos algo de qué gloriarnos. Gracias, Señor, por permitir este momento tan especial con mis hermanos aquí presentes, que esta palabra, Señor, que sea sembrada en los corazones, sea para compartir, para difundir, Señor, con nuestros amigos, con nuestra familia. Permite, Padre, que nosotros podamos entenderla primeramente para posterior compartirla. Gracias, Señor, por este momento tan especial. Bendito eres y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por este momento tan especial de escudriñar tu palabra, de leer tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes, guárdalos, Señor, en todo momento. Ponles ese deseo en su corazón, Señor, para que puedan meditar, puedan abrir sus Biblias, Señor, para leerla, para meditarla y entenderla. Dales esa habilidad, Señor, para poder entenderla. Que tu Espíritu Santo sea el que quite el velo, Señor, que no debemos tener, Señor, para poder entender tu palabra. Quita ese velo, Señor. Por favor, Dios Todopoderoso. En tus manos ponemos las vidas de cada uno de mis hermanos, de nuestros pastores, nuestro pastor, Señor, que salió. En tus manos lo ponemos. Bendícelo, guárdalo, protégelo, Señor, donde sea que se encuentre, para que vaya y regrese con bien, que todo le salga bien, Señor. Por favor, lo ponemos en tus manos y que sea conforme a tu voluntad. Guárdanos, Señor, nuestra entrada y nuestra salida. El momento que lleguemos a nuestras casas, Señor, que lleguemos gozosos, que lleguemos alegres, que lleguemos meditando la palabra de Dios, aprendiendo, Señor, juntos, en armonía, unánime, Señor, tu palabra. Gracias por permitirnos este tiempo. En tus manos ponemos la vida de los niños también, que son el futuro, Señor. En tus manos los ponemos.
Gracias, Señor, y para siempre es tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Voy a darle lugar al hermano.